Hola a todos, bienvenidos a Gracia más Gracia una vez más, donde vamos a seguir estudiando la Biblia pasaje por pasaje, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Como dice el título, vamos a examinar el Salmo número 27. Te animo a que pongas pausa a este video y leas el Salmo si no lo has hecho hasta ahora, para que puedas edificarte más por lo que Dios dice y por lo que nosotros vamos a estudiar juntos en este video. Este es otro salmo escrito por David y vemos que uno de los temas centrales del salmo es que a pesar de todo lo que él estaba padeciendo por causa de aquellos que le perseguían y amenazaban, él no dejó de hacer las siguientes tres cosas. Vamos a ver en los versículos 1 a 3, él no dejó de confiar en el Señor. Versículos 4 a 6, él no dejó de ir al santuario del Señor. Y en los versículos 7 a 14, él no dejó de clamarle al Señor. Veamos en primer lugar entonces los primeros tres versículos. No deja de confiar en el Señor. Vemos, número 1, cómo es que él habla de que Yahweh era su luz, salvación y la fortaleza de su vida. Esto lo vemos en el versículo 1. Y esto le permitía preguntarse: ¿de quién temeré? Y también, ¿de quién he de atemorizarme? Meditemos en estas tres cosas que era Yahweh para David. Número 1, su luz. Esto habla de la revelación, de la iluminación, de la dirección que recibía de él. En las tinieblas que le rodeaban, por las pruebas que padecía y por los pecadores que le abrumaban, el Señor le permitía ver las cosas con claridad y certeza, para que no temiera y para que no desconfiara. Tú puedes estudiar más acerca de Dios como la luz en los salmos, en el Salmo 4, versículo 6, 36, versículo 9, 37, versículo 6, 56, versículo 13, por mencionar algunos ejemplos. En segundo lugar, Yahweh era su salvación. Su salvación recalca que él veía a Dios como aquel que le rescataba, como aquel que le salvaba, y la palabra salvación en el hebreo también denota que él estaba siendo prosperado por Dios a pesar de todo lo que estaba padeciendo. 3. David reconoce que el Altísimo era la fortaleza de su vida, y esto subraya el hecho de que confiaba que el Señor era su refugio y que Él era su protector. En el siguiente salmo, en el 28 y versículo 8, Él va a decir: Yahweh es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Número 2, vemos en los primeros versículos también que Yahweh era su defensor. Esto lo vemos en el versículo 2. Se juntaban contra David los malignos, sus angustiadores, sus enemigos, para comer sus carnes, pero ellos, dice, tropezaron y cayeron. Vemos otro ejemplo de cómo Dios confundía a los enemigos de David para que no terminasen haciendo lo que habían tramado realizar en contra de él. Y 3, todo esto lo llevaba a poder determinar que no importaba si un ejército acampaba contra él, ni importaba si se levantaba guerra contra él. ¿Por qué? Porque él podía estar confiado, no en sí mismo, sino en este gran Dios que él viene describiendo. De manera que tú también puedes seguir el ejemplo de David, que Dios es tu luz, tu salvación, Él es la fortaleza de tu vida,
Él es tu defensor, y entonces esto nos hace entender que no debemos temer, sino que podemos estar confiados, porque nuestra confianza es Dios. A pesar de sus pruebas y angustias, la segunda cosa que David no dejó de hacer es, en los versículos 4 a 6, él no dejó de ir al santuario del Señor. Número 1, vemos que él demandaba, la palabra ahí es suplicaba, y buscaba estar en la casa de Yahweh todos los días de su vida. En el versículo 8 él hablará de que él anhelaba que el Señor le buscara a él y que él buscaría a Yahweh. Esto es lo mismo que encontramos aquí. En el Salmo número 40, él va a decir: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Al hablar de estar en la casa de Yahweh, él alude a una permanencia. Él quería permanecer y deseaba morar allí. Y esto es algo que nosotros debemos tomar siempre en cuenta, que a pesar de nuestras aflicciones, por más grandes que sean, número 1, no debemos dejar de confiar en el Señor, no debemos dejar de ir al santuario del Señor. En este caso sería nosotros reuniéndonos. Muchas veces cuando estamos sufriendo, eso es algo que dejamos de hacer. David es ejemplo de que no debemos hacer eso, sino que debemos suplicar, demandar, buscar estar en la casa de nuestro Dios, que en este tiempo es la iglesia. Y él señala en los versículos 4 a 6 4 razones por las que él anhelaba eso. Número 1, contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Versículo 4. En sus tristezas, David deseaba mirar la hermosura, o sea, la bondad, el agrado, el deleite, la belleza, el favor de Dios. En sus angustias, David anhelaba inquirir, eso significa buscar. Él quería ver, él quería buscar. Esto quizás enfatiza lo siguiente: ir al santuario de Dios le hacía contemplar hacia arriba al mirar la hermosura de Yahweh, y le hacía contemplar hacia adentro de sí mismo al analizarse a sí mismo para quitar todo pecado que pudiese haber en él. Entonces él quería contemplar la hermosura de Yahweh para inquirir en su templo. Una vista hacia arriba a Dios y una vista hacia adentro en uno mismo para confesar y hacer morir el pecado en uno. La segunda cosa, él dice en el versículo 5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esa es la segunda cosa que él sabía que iba a recibir, esta gran bendición, que Dios lo iba a esconder en su tabernáculo en el día del mal y lo iba a ocultar en lo reservado de su morada, sobre una roca lo iba a poner en alto. Cuando él habla del verbo esconderá, tiene que ver con atesorar algo. Qué precioso que Dios nos guarda, nos atesora de nuestros agresores, como alguien que guarda muy cuidadosamente un tesoro o algo valioso que tiene. David va a decir en el Salmo 31, en lo secreto de tu presencia los esconderás, de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Qué precioso que en la presencia de Dios, cuando estamos colectivamente reunidos, Dios nos ayuda cuando estamos sufriendo a mano de gente perversa. Cuando él habla de me ocultará, él está enfatizando lo mismo. David veía en el santuario de Dios y a Dios mismo como su escondedero. Sería ocultado en lo reservado. Esa palabra reservado, cuando dice en lo reservado de su morada, la palabra reservado es cubierto, secreto, refugiado. Entonces, presentarse ante el Señor,
le permitía ser puesto por Dios no solamente en un lugar escondido y oculto y reservado, pero también dice él sobre una roca alta. El Señor mismo era su roca. Salmo 18:2, 31, 46, 19:14, 28:1. De manera que la presencia de Dios le proveía una roca sobre la cual podía encontrar firmeza, seguridad, refugio, salvación, protección. La tercera cosa que David encontraba en el santuario de Dios: levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Esto lo vemos en el versículo 6. No tenía que vivir con su cabeza inclinada por la terrible angustia que sufría por los que cazaban su vida. Él también dijo: tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Dios nos levanta sobre una roca alta, versículo 5, y levanta nuestra cabeza delante de nuestros enemigos, versículo 6. No es que lo hacemos para desafiarlos o para manifestarles orgullo o autosuficiencia, no. Dios levanta nuestra cabeza delante de nuestros enemigos que nos rodean porque confiamos que Él nos protegerá ante los ataques de ellos. Y la cuarta cosa que David encontraba en el santuario del Señor, dice él en el versículo 6 también: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Dos cosas que él buscaba para Dios en su santuario y dos cosas que él buscaba allí para sí mismo. Aquí encontramos algo que nos habla de lo que él quería hacer para agradar a Dios. Él quería ofrecerle sacrificios, quería cantarle a Dios. David no era egoísta. Y lo que aprendemos aquí es que no solo vamos al santuario de Dios por lo que nosotros vamos a recibir. Vemos que David, él señala la importancia de lo que Dios recibe cuando nosotros vamos a su morada. Queremos que Él reciba la honra y la gloria de la cual Él es digno. En el Salmo 84, este salmo tan bello escrito por los hijos de Coré se asemeja mucho a este salmo que estamos estudiando. Los adoradores de Dios los vemos ahí deseando su santuario y siendo ampliamente bendecidos por su presencia allí. Tú pudieras en tu tiempo comparar el Salmo 27 con el Salmo 84. Y la tercera cosa que David no dejó de hacer, a pesar de sus grandes tristezas, él no dejó de clamarle al Señor. Esto lo vemos en la última parte del Salmo, del 7 al 14. 1. Él clama por la misericordia de Dios al responderle sus clamores. Versículo 7. 2. Él clama por la presencia de Dios en su vida. Versículos 9 y 10. Deseaba que no escondiera su rostro de él. Anhelaba que no lo apartara a él su siervo con su ira. Reconoció que Dios había sido su ayudador. Quería que Dios no lo dejara ni lo desamparara. Podía estar rodeado de muchas personas perversas, pero lo que más buscaba era que Dios estuviese con él. Vuelve a reconocer a Dios como siendo su salvación, como en el versículo 1. También vemos, en tercer lugar, que él clama por la dirección de Dios. Versículo 11. Pide que Dios le enseñe y le guíe. Dios, dice él, sería su maestro en cuanto a su camino y a la senda de rectitud. Y todo esto era por causa de sus enemigos. No quería andar como ellos andaban. Él quería caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos en cuarto lugar que David clama por la protección de Dios ante sus enemigos. En el versículo 12, pide que no sea entregado a la voluntad de sus enemigos. Explica que se habían levantado contra él testigos falsos y los que respiran crueldad. La palabra crueldad en hebreo aquí es violencia, maldad o injusticia.
Sus opresores hablaban la mentira y respiraban la maldad. O sea, enfatiza lo destructor y lo continuo que eran las acusaciones perversas de estas personas muy malas. Y él concluye hablándonos, o hablándose más bien a sí mismo, para animarse y para fortalecerse en el Señor en cuanto a 2 puntos, en los versículos 13 y 14. Y esto es algo que debemos hacer: introspectivamente ver nuestras tristezas y en base a la palabra de Dios hablarnos, preguntarnos para fortalecernos en el Señor. Número 1, David entendió que hubiese desmayado si no creía que vería la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Versículo 13. Ver la bondad del Señor le hacía entender que era algo en lo cual él podía respirar, esperar, pero él también podía verlo, podía esperar en la bondad de Jehová, pero también podía ver su bondad. O sea que la fe nos lleva a ver lo que deseamos. Y en segundo lugar, él se dijo a sí mismo que aguardara, o sea que esperara a Yahweh, que se esforzara, se fortaleciera, que se alentara, se envalentonara es la palabra, su corazón, y que esperara en Jehová. Versículo 14. Así que, hermanos, este salmo nos hace ver que pasivamente esperamos en Dios, esperamos que Él obre, activamente nos esforzamos y nos alentamos, actuamos al orar, al leer, al confiar y al purificarnos para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Espero que te sea de ayuda este estudio del Salmo 27, y si no lo has hecho, te invito a mirar los otros videos en el playlist de los Salmos, donde hemos grabado videos sobre el Salmo 1 hasta el 26 y ahora el número 27. Dios te supla, te ayude, te anime y te fortalezca en todo, y a Él sea toda gloria y toda honra.